posicionados para heredar, ¿sí? Entonces quiere decir que según la posición sería... Mire que voy a tomar examen. Según la posición es la herencia, ¿sí? Por eso es que tenemos que posicionarnos para ir heredando. Entonces yo quiero irle mostrando unos versículos para que puedan ver lo que el Señor me ha mostrado. Vamos a salir de un versículo, Romanos 6, 16 y 17, que nos mostraba el apóstol allí de que hay 3 formas de heredar de Dios, ¿sí? 3, yo diría posiciones distintas, si hay 3 formas distintas de heredar, es porque hay 3 posiciones distintas, ¿sí? Y nosotros tenemos que alcanzar la mejor, ¿sí? Entonces vamos a salir de allí para poder ver, fíjese cómo dice ese versículo. Dice 8:16. Romanos 8:16. Dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, ¿sí? El apóstol nos mostraba en este versículo 17 que dice que somos herederos, ¿sí? Si somos hijos, somos herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, ¿sí? Entonces estas tres posiciones de herencia necesitamos comenzar a verlas. ¿Quién me las tiene que mostrar? Lo dice el versículo anterior. El Espíritu me lo tiene que confirmar. Diga, que me lo confirme, que me lo confirme. Porque fíjese que no es cuestión de que el apóstol nos venga a decir acá hay 3 herencias. Bueno, él la ve. A mí que me lo confirme el Espíritu, diga. Pero el Espíritu, ¿cómo habla? Tiene 2 maneras de hablar el Espíritu, ¿sí? Bueno, varias maneras. Nosotros también, a cada uno individualmente nos habla el Espíritu, ¿sí? Pero una manera fidedigna que nos habla el Espíritu es a través de la palabra. Es la palabra profética más segura y la inspiró Él, ¿sí? ¿Quién mejor testigo para que me hable el Espíritu si no es a través de la palabra, ¿sí? Se supone que el hombre de Dios que me ministra no solo tendrá el Espíritu Santo, sino que usará la palabra del Espíritu, ¿sí? Porque si no, no serviría. No, el hombre me puede decir, yo tengo el Espíritu Santo, pero no me usa la palabra, ¿cómo sé? Si lo que me está ministrando es del Espíritu. Entonces tienen que darse las 2 cosas, porque en realidad, dice el versículo 16, el Espíritu mismo da testimonio a mi espíritu, ¿sí? Una palabra del Espíritu tiene que hablarle a mi espíritu, ¿sí? Y confirmarle, ¿sí? Que el Espíritu a mí me lo muestre y me dé testimonio de que realmente soy una hija de Dios. Ahora, no solo me va a confirmar que soy hija de Dios, me va a confirmar la posición en la que estoy. Porque me tiene que confirmar que en la posición en la que estoy es la herencia que tengo. Y si Él me quiere dar mayor herencia, no solo me va a confirmar el lugar donde estoy, la herencia que tengo en la posición en la que estoy y la herencia que yo debería tener o la que Él me ofrece. ¿Me entiende? Dígame que sí, si no lo repito. Porque fíjese, lo repito, porque fíjese que el Señor dice, y si hijos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, ¿sí? Según el apóstol, ahí hay 3 herencias, pero a mí que me lo testifique el Espíritu, por la palabra también, ¿sí? Porque nosotros tenemos que ver de que como hijos de Dios, según la posición donde yo esté, es la herencia que yo voy a recibir, ¿sí? Pero a mí me ofrece allí ser coherederos con Cristo. Cristo está en el mismo lugar que todos los demás hijos de Dios. No está en el mismo lugar. Entonces necesitamos revisar la posición de los hijos de Dios, dónde están sentados, dónde están ubicados, cuál es la posición de cada hijo de Dios, porque esa es la herencia que va a tener,
¿sí? A mí si me ofrecen la mayor, yo tengo que ir a por la mayor, pero primero tengo que revisar dónde estoy, ¿sí? O fíjese que uno de los errores que hemos cometido es, por ejemplo, decirle a un inconverso, decirle, la Biblia dice, supóngase que Estercita se inconverse, y yo decirle a Estercita, la Biblia dice de que Dios te va a prosperar en todas las cosas. Le estoy dando una palabra a una persona que no está sentada en la posición de recibir esa herencia. Porque antes de recibir, de que Dios le bendiga, como yo le estoy prometiendo, tiene que estar ubicada en un lugar, y un inconverso no lo está. ¿Me entiende? Entonces, fíjese, le hemos dado promesa yo me acuerdo escuchar a una persona hace mucho tiempo, de darle promesas a un inconverso, promesas que el Señor da a los que diezman. Si es inconverso y no diezma, ¿cómo va a recibir esa promesa? Las promesas son según el lugar donde yo estoy ubicado espiritualmente, ¿sí? Cada promesa tiene su ubicación. Entonces tenemos que entender eso, porque si no vamos a estar dándonos promesas entre nosotros sin estar ubicados, ¿sí? Entonces es importante que sepamos dónde estamos ubicados, vayamos avanzando en las ubicaciones. Vale. Diga conmigo entonces, herencia de Dios. Me la tiene que confirmar el Espíritu. Fíjese, vamos a leer Job 20:29. Fíjese cómo dice Job acá, para que nosotros nos demos cuenta que el que va a confirmar es el Espíritu, y lo va a confirmar con la palabra. Fíjese, dice, esta es la porción que Dios prepara al hombre impío y la heredad que Dios le señala por su palabra. ¿Sí? Fíjese lo que está diciendo acá, que el impío también tiene una heredad. ¿Sí? Entonces, heredad tienen todos los hijos de Dios. Toda la creación tiene su heredad, ¿sí? Por eso yo quiero mostrarle que cuando la Biblia habla de hijos de Dios, tenemos que ver qué posición de hijos somos, porque acá vemos de que el impío también hereda, ¿sí? Dice, esta es la porción que Dios prepara para el hombre impío, ¿sí? Una persona que no es piadosa o que no le interesan las cosas de Dios, ¿sí? No le interesan las cosas de Dios. Dice, y la heredad que Dios le señala, ¿por qué? Por su palabra. Su palabra es la que señala, por eso yo le decía, la que tiene que dar testimonio es el Espíritu Santo, por su palabra. Es la palabra la que va a dar testimonio, para que yo justamente, si la idea de Dios es que el impío se sepa que es impío, sepa lo que va a heredar, para que se salga del lugar. Salite del lugar de impío, porque vas a heredar lo que el impío tiene para heredar, ¿sí? Tenemos que aprender a movernos por esto, porque fíjese que la palabra, póngale el Strong, la palabra palabra, es la 561. Fíjese la palabra. La palabra es la palabra emer en el original, pero significa algo dicho. Algo dicho, ya fue dicho. La diferencia entre algo que está escrito y puede ser movido a algo que está dicho, declarado de Dios y no lo mueve nadie, hay diferencia. La palabra está toda inspirada por Dios, pero ahí nosotros tenemos palabras que nosotros podemos mirarlas y cambiarlas, ¿sí? Pero hay cosas que están establecidas. Son palabras, podríamos decir, eternas de Dios, que son inamovibles. No las mueve nadie. Y son a las que nosotros tenemos que ir para establecerlas en nuestras vidas, ¿sí? Fíjese que una de las acepciones de la palabra es que es la palabra cordero. Usted sabe que el Señor es la palabra. El Señor es el verbo. En el principio era el verbo. El verbo era con Dios, el verbo era Dios. Pero no solo en el principio era la palabra. En el principio también era el cordero. La Biblia dice que Él fue inmolado antes de la fundación del mundo. Él ya era ese cordero.
Lo que Él hizo, lo hizo para establecer cosas antes de la fundación del mundo. Hay palabras que ya están establecidas y nosotros tenemos que ir a por ellas y establecer ellas. Algunas tendrán que moverse para establecer las que son. Vamos a quitar las que no son, movernos del lugar donde estamos para establecer las que son. ¿Qué quiero decirle? Que si Dios tiene planeado que una persona esté ubicada, de hecho no lo dice el apóstol Pablo que estamos ubicados ¿en dónde? En lugares celestiales. ¿Sí? Son palabras inamovibles, tenemos que establecerlas. Si Dios dice, vos estás sentada ahí, yo me tengo que sentar ahí. ¿Sí? Entonces tenemos que sentarnos en los lugares que son inamovibles, que son los lugares que Él ha establecido para que alcancemos. Eso es no solo predestinación, es preordenación. ¿Sí? Nos tenemos que ordenar. Yo puedo pelear día y noche para querer ser más que mi apóstol y no lo voy a poder establecer jamás. Está preordenado que Él esté sobre mí. Si yo no puedo ver eso, es porque todavía no he visto nada. Tenemos que aprender a ver las cosas que están preordenadas. Son palabras inamovibles. Y nosotros ya tenemos que aprender a movernos por palabras inamovibles, ¿sí? Para podernos ubicar y tener la herencia que necesitamos. ¿Me sigue? Vale. Entonces vamos a ver de qué está esta palabra dicha. Está dicha y está confirmada por el Cordero. Es la palabra que ya estableció el Cordero y no la vamos a poder mover. Pero hay otras que sí las podemos mover y son las que yo le voy a ir marcando ahora. Vamos a leer el Salmo 78, 62. El Señor nos quiere entregar herencia, pero Él a nosotros nos ve como una herencia suya, ¿sí? Para nosotros, ¿le di el versículo? ¿El verso? Vale, 62. Él nos ve como herencia suya. Fíjese que acá está hablando del pueblo de Israel y usted sabe que lo que Él habla de Israel lo habla también de nosotros, ¿sí? Entonces fíjese cómo habla de Israel. Dice, entregó también su pueblo, Israel, a la espada y se irritó contra su heredad, ¿sí? Fíjese que a Israel lo llama su heredad. A nosotros también, como iglesia, nos llama su heredad, ¿sí? Él tiene su heredad, a la cual quiere heredar, le quiere dar herencia, pero Él nos contempla como su heredad. Pero fíjese lo que yo le quiero mostrar ahí, que su heredad lo provocó a ira, lo irritó, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que saber, lléveme a Efesios, de que el hombre, el ser humano, por más que Dios lo vea como suyo, como su heredad, como sus hijos, usted sabe que una de las maneras de ver la herencia, dice, herencia de Jehová son los hijos, ¿sí? Es una de las herencias que Él nos ha dado. O sea que para Él, nosotros, si somos su herencia, somos sus hijos, ¿sí? Él contempla a sus criaturas, las contempla como sus hijos. Pero a veces podemos llegar a irritarlo o provocarlo a ira, que es lo que yo le quiero mostrar acá. Fíjese, Efesios 2, verso 3, capítulo 2, verso 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, ¿sí? Y eso ya lo vimos hace un tiempito atrás. Entonces, el hombre por naturaleza es hijo de la ira de Dios. No es la ira del diablo. Es hijo de la ira de Dios. Usted sabe que Adán y Eva provocaron, ¿sí?, a Dios, y Dios les dijo, bueno, lo que yo tenía planeado con ustedes no se va a dar, ¿sí? Trajo en vez de traer una palabra de bendición sobre ellos, trajo una palabra de maldición, ¿sí? Lo irritaron, por así decir, y trajo sobre la humanidad, ¿sí? Trajo sobre la humanidad aquello que, por ejemplo, le dice Dios a Adán,
Comerás el pan con el sudor de tu frente, ¿sí? Que hoy por hoy la gente no quiere trabajar porque se cansa, ¿sí? Lo fatiga el trabajo. No debería ser así. En realidad nosotros deberíamos trabajar y venir contentos, felices. La idea de Dios que nosotros trabajáramos y fuera un deleite, ¿sí? Un deleite para con el hombre. Pero fíjese que esto incluso se ha establecido dentro de la iglesia. Comerás el pan con el sudor de tu frente. ¿Qué es lo que es el pan? La palabra. A la gente le cuesta comer el pan, ¿sí? Llega a transpirar para comerse el pan. Les es un fastidio, un cansancio comer el pan y prepararlo otro tanto. Pero yo quiero que sepa que eso es parte de una maldición. No es la heredad que el Señor tenía para con nosotros. Cuando sentimos esto, tanto en el plano natural, de que el hombre se canse y se fatigue para ganarse el pan. Yo quiero que usted sepa que esa no era la herencia que Dios tenía para con nosotros. Yo no digo que uno venga fresco como una lechuga, pero uno debería disfrutar del trabajo. Hable con Dios y dígale, Señor, porque yo no estoy disfrutando de la labor que hago. Debería tenerlo desde otra perspectiva, ¿sí? No es mi tema hoy, quizá otro día le dé algún consejillo para que usted pueda salir de la fatiga de la labor física, ¿sí? Pero yo me quiero enfocar a no salirme del mensaje. Pero fíjese que esto de que no heredemos, ¿sí? No heredemos de que se disfrute el pan dentro de la iglesia, que se coma con el ansia que debe ser, no con un sudor, tanto para comerlo como para prepararlo. Vale. Si es un sudor para usted, si es un fastidio para usted, ¿sí? El de comer el pan, usted sepa de que no es la herencia que Dios tenía para con la iglesia, ¿sí? Hay que cambiar la herencia. Hay que cambiar la herencia. Entonces vamos a tener que revisar por qué suelen suceder estas cosas. Fíjese que eso se lo dijo a Adán. A Eva, ¿qué le dijo? Que iba a parir con dolor, ¿sí? Iba a parir con dolor. Fíjese lo que dice el apóstol Pablo, ¿sí? Llegó a sentir dolores de parto hasta que Cristo sea manifestado en vosotros. Esa no es la heredad que Dios quiere para la iglesia, de que uno llegue a sufrir dolores de parto para que uno se convierta y se manifieste el Cristo que está en nosotros. No debería ser un dolor de parto. Esa no es herencia de Dios. Entonces tenemos que saber de que si hay algo que nos cuesta tantísimo, hay algo que está sucediendo. No estamos recibiendo la herencia correcta. Esa no es una herencia de Dios. La herencia de Dios es de que nosotros podamos lograr lo que Él ha dicho sin tanto sacrificio, ¿sí? Entonces tenemos que ir a por esa herencia. Si sabemos que tenemos que transformar a la gente a la imagen de Dios, eso debe ser nuestra herencia, ¿sí? Que yo pueda ser cambiada y que yo pueda cambiar a otros. ¿Qué se le dijo a la serpiente? ¿Se acuerdan lo que le dijo a la serpiente? Se arrastraría sobre su pecho, ¿sí? Uy. El hecho de que hay más gente caminando con el pecho y comiendo polvo. ¿Usted sabe que caminar con el pecho sería que uno camine por los sentimientos? Que uno camine, por ejemplo, el Señor Jesús le dijo a unos, dice, ustedes no son hijos de Dios, ustedes son hijos del diablo, porque los deseos de vuestro padre queréis hacer. O sea, el de manejarse con los deseos naturales y caminar y andar por los deseos naturales solamente, ¿sí? Tiene que ver de que no estamos manifestando lo que el Señor quiere. Lo que a nosotros no nos ha hecho tomar herencia es de andar según nuestros deseos, que mayormente hasta son malos, ni siquiera son positivos. Pero no caminamos según Dios,
¿sí? Como no caminamos según Dios, nos manejamos con esos deseos y terminamos arrastrándonos como aquella serpiente. Esa serpiente tenía que ver con un sistema. Dios le estaba marcando que la serpiente sería un sistema en los que ellos se iban a mover. Hablar de la serpiente hoy, dice Apocalipsis, aquella serpiente antigua, ahora es una bestia. El sistema con el que el hombre se mueve. El hombre se mueve por los sentimientos, camina por los sentimientos, lo que hace lo hace por sus sentimientos. No piensa ni los resultados, no piensa con la cabeza. No piensa según Dios quiere que pensara. Usted sabe que el hombre debería razonar sabiamente y según la escritura, los movimientos que hace, las decisiones que toma. Debería pensar que las decisiones que toma van a influenciar el día de mañana, el día de pasado mañana, su futuro, su descendencia y su entorno. El ser humano no se mueve así, se mueve por los sentimientos, toma decisiones, camina arrastrándose. Y ese no era un propósito de Dios. Ese no es un propósito de Dios y eso no trae la herencia correcta. Usted sabe que la Biblia dice que los deseos de la carne son en contra de los deseos del espíritu, ¿sí? Y los del espíritu contra la carne, para que no hagáis lo que quisiera. Y de hecho, la Biblia dice que lo que se siembra en la carne, ¿cómo es? Se cosecha en la carne, ¿sí? Y lo que se siembra en el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Ahora cambie la palabra segar por heredar. El que siembra para la carne, de la carne heredará corrupción. Y lo que se siembra del espíritu heredará vida eterna. Entonces cambiar los deseos de la carne por los del espíritu es porque Dios quiere que yo herede mejores cosas. ¿Qué es? Que Dios no quiere que yo disfrute, no, yo le voy a mostrar que Dios quiere que usted y yo disfrutemos más de lo que estamos disfrutando. Pero lo que pasa es que hay un orden que nosotros nos salteamos, ¿sí? Nos salteamos los órdenes, tomamos decisiones desde los sentimientos, desde los deseos, y después eso no nos trae una mala herencia. Nos trae malos frutos, nos trae una mala cosecha y no pensamos ni en las descendencias ni en nadie, no pensamos en nadie. Actuamos sin entendimiento de lo que Dios quiere. Volviendo a la herencia, habíamos leído, lléveme de nuevo a Efesios, ¿sí? A Efesios 2:2. Habíamos leído entonces que decía que así, en el 3 habíamos leído, ¿no? Habíamos leído el 3, ¿sí? Póngamelo entero para que lo lea. Éramos hijos de la ira, entonces si somos hijos de la ira, ¿sí? de aquella, ¿cómo decía el versículo de Job? Lo irritaron, ¿sí? Lo irritaron, su heredad lo irritó, ¿sí? El hombre en su naturaleza humana lo pone prácticamente iracundo a Dios, ¿sí? Entonces, lo que hacemos sin conocer a Dios, ¿sí? Es heredar aquello que se le dijo al hombre, a la mujer y a la serpiente, que sería su heredad. Por eso el anhelo de Dios que salgamos de ahí. De hecho, el apóstol Pablo dice que nosotros, no me mueva el versículo, déjemelo ahí. Pórtese bien porque la desheredo. La idea de Dios es que nosotros salgamos de ahí. De hecho, yo creo que hemos salido de ahí, ¿o no? Hemos salido de ahí, ¿sí? La idea de Dios es que salgan todos, ¿sí? Porque si no, el problema es que en esa posición tiene la heredad que tiene el hombre natural. Usted sabe que el hombre natural padece, va a morir de lo peor, se agarra a lo peor, sufre lo peor, se angustia con lo peor, vive una vida pésima, ¿sí?
¿sí? Una vida pésima, y de eso lo quiere sacar el Señor, para darle una mejor herencia, ¿sí? Una mejor herencia, dice la Biblia, en los cielos. Pero yo quiero que usted entienda que también las cosas terrenales, ¿sí? En las cosas terrenales también, en las cosas que vivimos a diario, habrá una gran diferencia entre las cosas que vive a diario un hombre de Dios, o debería ser distinto, a la que vive un hombre sin Dios. Fíjese, éramos, dice el apóstol Pablo, hijos de la ira, por eso está la herencia, que el hombre termina como termina, ¿sí? Pero póngame el versículo anterior. Dicen, los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos, pero estos son otros. De hijos de la ira, la iglesia salió. No sé dónde hace ese rebote, me voy a poner más atrás. Donde acerca mucho el cuerpo. Ajá, vale. Entonces, fíjese, hijos de la ira estaría en la posición del que no conoce a Dios y va a heredar, o está heredando, el hombre natural hereda de su padre y de su madre la ira, ¿sí? Pero acá tenemos hijos de desobediencia. Esos salieron de la ira, están dentro de la iglesia, pero no obedecen. Entonces, la idea es que tanto el hijo de ira como el de desobediencia están bajo la misma operación del mismo espíritu, ¿sí? El príncipe de la potestad del aire, ¿sí? Entonces recién hablábamos de la serpiente, de cómo llevaba la maldición la serpiente, que tiene que ver con todo un sistema operativo en el aire por el cual el mundo vive así. Pero el problema es que la idea de Dios era sacarnos de ahí y ponernos, ¿sí?, como hijos de Él, pero en obediencia. Como hijos de desobediencia, al final y al cabo terminamos heredando lo mismo que siendo hijos de la ira. Vivimos bajo el mismo régimen del espíritu, en la misma potestad en el aire, ¿sí? Vuelvo a decirle cómo era el espíritu de la potestad que se le entregó a la serpiente, que es el sistema, que es el diablo, que la Biblia dice que todo el sistema está bajo del régimen de ese espíritu, arrastrándose sobre el pecho, caminando por los deseos de la carne, caminando por la concupiscencia, como dice ahí, que es tan rara la palabra, pero quiero buscar palabras que le sean más afines, caminando por sus propias intenciones, por lo que bien le parece. Yo no creo que nadie tenga malas intenciones, pero son intenciones propias, no es el consejo de Dios. Entonces hay una diferencia entre manejarse por el consejo de Dios a lo que mi mismo corazón me inspira. Es que yo creo que es mejor así, es que yo pienso que lo mejor es esto. Entonces la idea es que vuelvo a heredar lo mismo que si no conociera al Señor. No sé si me sigue. Vale. Sígame, así después juntos seguimos al Señor. La idea es que lo sigamos al Señor, porque vamos a heredar el lugar donde nosotros estemos, ¿sí? El que siembra para su carne, de su carne heredará corrupción, ¿sí? No podemos estar heredando lo mismo que han heredado los otros, cuando en realidad la idea de Dios era darnos una vida en el Espíritu y que pudiéramos heredar las cosas que me traería el Espíritu. Vamos a buscar Esdras. Esdras 9:2. Usted sabe que la palabra, es que me retumba mucho, la palabra, dijimos recién que hay palabras
que son de Dios, ¿sí? Como la palabra que dice que penetra hasta partir el alma del espíritu, ¿sí? La intención de la palabra siempre viene para que usted sepa separar las cosas que son del espíritu y las que son del alma, las que son de la carne, las que son suyas, para que usted aprenda a vivir en el espíritu, por el consejo de Él, por lo que Él dice. Por eso tengo que marcar la diferencia. Porque si no voy a heredar cosas incorrectas, cosas que no eran para mí. Entonces, fíjese lo que dice Esdras 9:12. Dice, ahora pues, no daréis vuestras hijas a los hijos de ellos, ni sus hijas tomaréis para vuestros hijos, ni procuraréis jamás su paz ni su prosperidad, para que seáis fuertes y comáis el bien de la tierra y la dejéis por heredad a vuestros hijos para siempre. ¿Sí? Fíjese, yo no quiero mirar a nuestra descendencia de decirle a nuestros hijos con quién se van a casar, sino aquellas cosas que nosotros puede operar, como del espíritu con lo de la carne. Tenemos que aprender a separarlo, ¿sí? Porque fíjese, la que anhela la paz y la prosperidad de ellos, ¿sí? De los que no tienen a Dios, es nuestra alma, es nuestra carne. La que nos falla confundiendo paz y confundiendo prosperidad. Porque yo pregunto, ¿quiere darnos paz el Señor? ¿Y prosperidad será la misma? No. Mi paz no es la que ustedes creen que es paz. Mi prosperidad no es la que ustedes creen que es prosperidad. Que después se las voy a dar, claro. Pero no comienza por eso. Pero la que quiere eso es mi alma. Entonces empieza a juntar, ¿sí? Las cosas del espíritu con las que son del alma. Y de repente yo me creo que es del espíritu, ¿sí? Y he empezado a mezclar las cosas, ¿sí? Y creyendo que es del espíritu, empiezo a mezclar las cosas con las que son del alma, confundiendo, por ejemplo, prosperidad. Creyendo de que yo soy tan espiritual, quiero una iglesia más grande que esta. A ver, ¿qué podemos hacer? Y empiezo a hacer cosas para la prosperidad. Hasta puedo decir, juguemos a la quiniela, a ver si nos sacamos algo. Y empiezo a confundir las cosas que son de la carne con las que son del espíritu. Empiezo a juntar. Confundiendo paz, por ejemplo. Es más probable de que yo sienta paz quedándome en mi casa, sillón, zapi. O no me va a decir que no hay paz ahí. Ahora es la paz que quiere entregar el Señor. A lo mejor usted va a sentir más paz allí que viniendo acá con todos los niños ahí gritando, yo acá retándolos. Claro que hay más paz en la casa, pero no es la paz que el Señor quiere. Porque la paz que me quiere dar el Señor es esa paz que para cuando a mí me llegue el momento feo en la vida, yo sepa cómo enfrentarlo. Me viene el momento terrible donde los otros todos se desequilibran, se desenfocan, no saben para dónde correr, no sé qué, y a mí me agarra una paz. Pero es porque la paz la marcó Él con la palabra. Entonces, porque sé manejar las cosas del espíritu, sé moverme en el espíritu, entonces no cualquier cosa me desenfoca, sé andar en paz y camino en paz, y sé entender qué es lo que es prosperidad. Ha prosperado, como dice el apóstol Juan, mi alma primero, ¿sí? Prospera mi alma primero y después yo puedo prosperar en todas las cosas que sé que no me voy a desequilibrar. ¿Cuánta gente fue prosperada de bolsillo y se desprosperó del Señor? Hay un desenfoque, ¿sí? Pero ahí el consejo es para que heredes lo que tengas que heredar, para que seas fuerte y heredes lo que tengas que heredar y a la generación que viene le heredes lo que tengas que heredarle. Si no, le transmitimos a la generación que viene la misma idea. Da lo mismo si voy a la iglesia o si no voy a la iglesia. Total, tengo una paz en la casa, tengo una paz en la playa, tengo una paz. No, eso se lo transmitimos a la generación que viene. Le transmitimos prosperidad a la generación que viene de cualquier idea menos de la manera de Dios. Y es por andar en los deseos de la carne
y no en los del Espíritu. Entonces al final podemos estar en la iglesia, pero como en vez de caminar como hijos de obediencia, camino como hijos de desobediencia, tengo la misma heredad de los demás. Me llega el momento terrible y yo desenfocada, pudiendo estar lleno de paz, pudiendo estar prosperado donde debería estar prosperado, para que después las cosas se me añadieran. Tenemos que ubicarnos para poder heredar y para poder transmitirle la herencia correcta a los demás. Hay que transmitirle una herencia correcta. Fíjese, operan los hijos de desobediencia, ¿sí? Y vamos a leer Jeremías 17:4. Nosotros enseñamos paternidad porque queremos que se vaya corrigiendo el liderazgo, aprenda a saber de quién es hijo, para no ser hijos de ira o hijos de desobediencia, o pueda verse en hijos de desobediencia, para que se vayan marcando los lugares, para que se vaya viendo dónde está y qué es lo que va a heredar, para que se vaya poniendo en el lugar correcto, ¿sí? Porque una herencia vendrá a través de un padre. Entonces, si soy hijo de ira, voy a recibir la herencia de la ira de Dios. Por eso a la gente hay que sacarla desde el lugar donde está, pero no traerla y que sea hijo de desobediencia, porque va a heredar lo mismo, o peor. Pero fíjese, Jeremías 17:4 dice: y perderás la heredad que yo te di. Te haré servir a tus enemigos en tierra que no conociste, porque fuego habéis encendido en mi furor, que para siempre arderá. Entonces, lo que tenemos que ver es esto, de que lo que vamos a hacer es perder una herencia. Si a mí me sacaron de hijo de ira, donde yo ya tenía marcada una herencia, estoy en otra posición donde Dios me quiere poner como hijo de Dios para que yo tenga la herencia, ¿sí? Y si hijos, herederos. Pero puedo perder la herencia por desobediente, por posición de desobediente. El de heredar las cosas que Dios quiere que yo tenga son cosas terrenales que Dios quiere que yo disfrute, que yo tenga, y no las tengo por desobediente. Pero era una herencia para mí, ¿sí? Por eso es que tenemos que ubicarnos, por eso es que tenemos que ubicar paternidad, para yo no perder la herencia, que yo no me halle. Volvamos al libro de Efesios, que es ahí donde el apóstol Pablo le está hablando a los efesios y les está marcando esta diferencia, ¿no? Cómo se es hijo de la ira, cómo se es hijo de desobediencia y cómo se es hijo de obediencia, ¿sí? Entonces lo vamos a mirar en el capítulo 6. Efesios 6:1. Dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo, ¿sí? Entonces, que nosotros tengamos una obediencia a la paternidad que Dios nos pone dentro de la iglesia va a ser imprescindible, pero no obedecerle a un hombre. A ver qué es lo que me dice la pastora en su desubicación. Estamos hablando de la palabra. Estamos hablando de que lo que Dios quiere ir formando hombres de Dios para que se manejen también como hijos bajo paternidad, regidos por una palabra que nos lleve en obediencia para heredar lo que hay que heredar, ¿sí? Caminando en obediencia vamos a hallar esto que para Dios es justo, ¿sí? Esa es la justicia que Dios está trayendo a la tierra para que podamos heredar las promesas. Usted sabe que hay muchísimas promesas, son todas para heredarlas, pero tengo que empezar por ubicarme. Vuelvo a decir lo que dije recién, no le podemos decir a una persona inconversa una herencia que si no está ubicado como hijo no la va a poder heredar jamás.
Pero así como hay herencia para ubicarlo como hijo, tengo que ubicarlo en obediencia. Si no está ubicado en obediencia, yo le puedo dar otra vez una palabra a una persona, tiene 30 años de convertido, pero está en desobediencia y la estoy desubicando, no lo va a heredar. No lo va a heredar. Entonces, si no estamos en obediencia, no vamos a heredar lo prometido. Ahí usted se podrá dar cuenta qué tan hijos desobedientes somos cuando no vivimos las promesas. Porque las promesas son herencia. Para que heredaseis las promesas. Las promesas son herencia, de las cuales me tengo que ubicar para heredarlas. ¿Sí? Entonces, para que no veamos a un Dios injusto, sino tan solo para que nos ubiquemos y decir, claro, ahora entiendo. ¿Sí? Ahora caigo. Vale. Entonces, fíjese, necesitamos entender paternidad para ubicarnos porque necesitamos heredarlo de alguien. Vamos a leer Proverbios 11:29. Herencia vamos a tener sí o sí. El asunto, ¿qué herencia? ¿Qué es lo que voy a heredar? ¿Sí? Fíjese qué es lo que heredan esto. Dice, el que turba su casa heredará viento. Herencia vamos a tener siempre. El asunto, ¿qué es lo que heredo? ¿Qué es lo que heredo? Mientras estoy en la tierra voy a heredar un montón de cosas. El asunto es que Dios quiere que yo herede lo mejor. ¿Sí? Entonces necesitamos revisar cosas. El que turba su casa heredará viento. ¿Usted se acuerda lo que es el viento? Doctrinas, ¿sí? Doctrinas, vientos de doctrinas, porque van para allá y vienen para acá. Y dice la Biblia que así son manejados los niños, ¿sí? La Biblia dice para que no seamos niños fluctuantes, ¿sí? Llevado por todo viento de doctrina. Quiere decir que mientras hay vientos, nosotros somos niños. Claro, no tenemos clara una doctrina, no tenemos una doctrina, tenemos un montón de doctrinas y nos llevan para acá, nos llevan para allá. Cuando nos llevan las doctrinas para allá y para acá es porque somos niños, dice la Biblia, ¿sí? Llevados por vientos de doctrina. Nada claro, no hay una cosa clara. Este año creemos en esto, el año que viene vamos por allá, el otro año que viene sacamos otro libro, ¿sí? Y vamos cambiando la idea, los principios divinos, la palabra de Dios con el principio divino es eterno. La del Cordero que vimos recién es eterna. La del Cordero es eterna. Por eso tenemos que ubicarnos ahí en la del Cordero, ¿sí? Dice, el que turba su casa heredará viento. Y de hecho hereda viento y le transmite viento a los hijos. Es lo que le deja heredado a los hijos. Uno que turba su casa. ¿Se acuerdan? Está en el capítulo 14 de Juan. ¿Se acuerda cuando el Señor dijo, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo? ¿Sí? ¿Se acuerda? No se turben, no tengan miedo, ¿sí? La idea del Señor Jesús no lo vamos a leer todo, pero usted después lo lee. En la casa de mi Padre hay muchas moradas y Él trata de explicarles algo, que crean en Él como creyeron en el Padre. ¿Creéis en Dios? ¿Creed también en? Para que no se turben. Era para turbarse de un hombre que había muerto, de repente resucita, de repente me dice que es Dios, que se va, que no vuelve. Era para turbarse, ¿sí? El Señor dice, no se turben. Ustedes han creído en Dios, tienen que creer también en mí. El que ha visto al Padre me ha visto a mí. Tienen que creer de que Dios tiene y puede y va a hacer, no hay otra manera de que lo haga, de que se manifieste a través de un hombre para traer su palabra, para que no haya turbación. Dios no puede traernos y que nosotros muramos turbados, ¿sí? Porque nunca ha bajado Dios para hablarnos. Dios tiene que traer una consolidación de su palabra y de hombres estables que me transmitan su verdad y que yo no ande turbado. Una verdad que no me lleve, como todo viento de doctrina, que yo sepa cuál es mi herencia y qué es lo que yo voy a transmitir de herencia. Estabilidad en las casas, ¿sí?
que no andemos turbados, sepamos quién somos, para qué estamos, aun cuando tengamos que crecer, aun cuando reconozcamos, uy, me falta esto y me falta, yo sé claro qué es lo que me falta. Sé claro qué es lo que voy a heredar y sé claro qué es lo que voy a transmitir de herencia a los demás. Tiene que quedar claro en una casa, ¿sí? Pero en una casa que no haya turbación. La paternidad es importante. Todos podríamos decir, bueno, pero si yo también tengo el mismo espíritu. Usted sabe que ahí en el capítulo 14, donde el Señor está hablando ahí mismo, donde Él les dice, yo no los voy a dejar huérfanos, les voy a dejar el espíritu, ¿sí? El espíritu que no los va a dejar huérfanos. Los iba a paternizar a través del espíritu. Y nosotros todos podríamos decir, bueno, pero si todos tenemos el espíritu, ¿por qué tiene que haber un hombre por encima mío? Y todo esto. La idea es que todos tenemos el espíritu. El asunto es que no todos tenemos el mismo conocimiento de la palabra del espíritu para irla enseñando. Entonces se supone que la idea es de que yo no voy a conocer mi posición, yo no voy a saber dónde estoy y cuál es mi heredad si a mí no me muestran por la palabra. Cuando comenzamos dijimos, el espíritu confirma mi espíritu y me lo tiene que confirmar con la palabra. Alguien me lo tiene que mostrar. Si yo no lo he visto por mí mismo, alguien me lo tiene que mostrar. Alguien me irá mostrando las cosas, me irá enseñando las cosas. Esa es mi paternidad y es una paternidad puesta por Dios. No se le antojó al hombre y yo eso tengo que discernirlo. Eso está puesto por Dios y eso no se puede mover, es una palabra dicha. Usted tiene que aprender a ver cuáles son las palabras dichas, establecidas por el Cordero ya. Son inamovibles, no son doctrinas. Nunca se vaya a creer, yo he escuchado, y creo que hasta desde este mismo púlpito, he escuchado que la paternidad es una moda hoy. No es una moda la paternidad. La paternidad es una palabra que Dios la transmitió desde antes de la fundación del mundo, antes, que no la viéramos, que no la entendiéramos, otra cosa. Pero no crea que esto va a pasar. Es la única manera de transmitir heredad. Estas son palabras dichas, inamovibles. ¿Sí? Inamovibles. Que vayamos viendo más grande la herencia será otra cosa. Lo que va creciendo es de poder ir viendo cosas. Pero hay cosas inamovibles. Hay cosas que están establecidas desde antes de la fundación del mundo y no pueden moverse. Estábamos diciendo de que vamos a ir a Primera de Juan. Tenemos que saber de que tenemos que reconocer las personas, ¿sí? que nos preceden en el Evangelio. ¿Sí? La Biblia habla de los que nos preceden en el Evangelio. Lo que Dios está marcando ahora, la diferencia de corazón, el de poner corazón de paternidad para que haya un corazón de los que preceden, como que le habla de padre a hijo, y de los que escuchan, no como, ay, este me precede, no, como un hijo, ¿sí? Para que las cosas sean con otro sentimiento, ya que el que nos perturba es justamente son los deseos, no son las cosas del espíritu, sino las cosas de los deseos del corazón, que son las que nos hacen heredar mal. En Primera de Juan, en el capítulo 2, yo quiero mostrarle que hay 3 niveles de creyentes. En el capítulo 2, a ver, en el verso 12 y 13, quiero mostrarle rápidamente 3 niveles de creyentes, ¿sí? Dice, os escribo vosotros, ¿qué? Hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Y os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Vale, el apóstol Pablo está un día lunes, yo le decía el otro día, un día lunes el apóstol Pablo haciendo una reunión de ministerio. Entonces, es el apóstol Juan, no apóstol Pablo. El apóstol Juan haciendo una reunión de ministerio donde él sabe que tiene 3 niveles de creyente ahí, los hijitos, los jóvenes y los padres.
¿sí? Según la estatura que van teniendo, son 3 niveles distintos, con distintas comprensiones. El hijito con que conozca que sus pecados han sido perdonados es suficiente, ¿sí? Pero los otros conocen más. No quiero hablarle de eso, ya le hablaremos otro día, pero quiero que usted marque allí 3 niveles, ¿sí? 3 niveles, y hay uno que es el que marca la paternidad. El que marca la paternidad dice: os escribo a vosotros padres porque conocéis ¿a quién? Al que es desde el principio. Conocer al que es desde el principio no significa solamente que se conozca a Dios, o que se conozca a Jesús, o que se conozca al Espíritu Santo. Nosotros también somos desde el principio. Y haber reconocido de que uno tiene el llamado desde el principio es ubicarse desde otro lugar. No es lo mismo reconocerse. Los padres lo que tienen que hacer es conocerse. Y no porque otro me haya dicho de que yo soy desde el principio. Una cosa es que alguien me diga: vos estás predestinada. Vos antes de que naciera ya el Señor a que uno se encuentre con ese. Uno se tiene que encontrar con el del principio. El Señor sabe cuando nosotros conocemos al desde el principio. Nos reconocemos en el del principio y ahí tenemos la facultad para ser padres. Y si no se ha reconocido todavía, pues se empuja a que se reconozca, a que tenga el conocimiento del principio, para que no solo reconozca al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, sino también se reconozca a Él, ¿sí? Entonces un padre marcará eso, porque eso es lo que tiene que heredar también. Son cosas a transmitir, son cosas a heredar, ¿sí? Fíjese, a ver si lo hacemos rápido, se me ha ido el tiempo. Salmo 37:11. Yo quiero mostrarles que hay una herencia en la tierra, ¿sí? Los mansos heredarán la tierra. No los mensos, diría el apóstol, los mansos. Los mansos heredarán la tierra. ¿Se acuerda? El Señor Jesús lo dijo, ¿sí? Lo vamos a leer en 37:11. 11. Fíjese. Pero los mansos heredarán y se recrearán con abundancia de paz, ¿sí? Entonces los mansos van a heredar la tierra. El Señor quiere que nosotros heredemos la tierra. Quiero ir rápido, si usted anota y después lo lee en casa. El Señor quiere que hereden la tierra, heredemos la tierra. La van a heredar los mansos, ¿sí? Verso 29, ahí mismo. Lo voy a hacer subir y bajar porque necesito sacar 5 versículos de este mismo. 29. Los justos heredarán la tierra, ¿sí? Los justos también son los que heredan la tierra, pero recién habíamos leído que los justos en Efesios 6 eran ¿quién? 6:1. Los que obedecen. Hijos, obedeced a vuestros padres, porque esto es justo, ¿sí? Entonces tengo que saber de que es una posición de obediencia, no es una posición de haber salido de hijo de la ira como el resto de los demás, sino una posición de obediencia, donde estoy manso, donde me dejo ministrar, donde soy un justo que obedece, ¿sí? Estos heredarán la tierra. Verso 22. Porque los benditos de él heredarán la tierra, ¿sí? No quiero perder tiempo, ya se lo voy a leer enseguida, el de los benditos, pero quiero que se quede con eso. Los benditos son los que heredarán la tierra. Alguien me tiene que bendecir para que yo herede la tierra. Se lo voy a mostrar enseguida. Verso 9. Porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra, ¿sí? Los que esperan en Jehová heredarán la tierra. Usted sabe que lo dice, es muy conocido, lo dice Isaías en el capítulo 41, ahí donde termina el capítulo. Dice que los jóvenes aún flaquean y se caen y se cansan, pero los que esperan en Jehová renuevan las fuerzas. Corren y no se cansan, caminan y no se cansan, se arrastran y no se cansan. No se arrastran. No patinan estos. No se arrastran, estos caminan, estos corren, estos levantan alas.
pero es una posición. Es una posición. No es una posición del arrastrado. Dijimos, el arrastrado es el que vive por los deseos de su corazón. Lo que le dicta mi corazón me está dictando. ¿Y la palabra que te dicta? Usted no puede ser dictado por el corazón porque es traicionero. De ahí lo quiere sacar el Señor. Eso le ha traído una mala herencia. Tenemos que cambiar la herencia. Arrastrándonos no vamos a ir a ningún lado. O yo camino, corro y levanto alas como el Señor quiere, si no, no heredaré lo que Dios tiene para mí. ¿Sí? La herencia es para esto. Heredarán la tierra. El verso 18. El verso 18. ¿Conoce Jehová los días de quién? Y la heredad de ellos será para siempre. A los perfectos le va a dar una heredad para siempre. ¿Sí? No solo las cosas de la tierra. Ustedes saben que las cosas de la tierra algún día, pero a los perfectos le va a dar la herencia para siempre. ¿Sí? Entonces hay cosas que yo las tengo que heredar de la tierra. Fíjense lo que tenemos varios añitos ya. Se nos están yendo los añitos y todavía no podemos heredar las cosas de la tierra. Hay un montón de preciosas promesas que teníamos para tenerlas en la tierra y no las hemos disfrutado. ¿Vamos a permitir que la generación que viene sufra lo mismo? ¿Por andar en desobediencia? ¿Por heredar lo mismo que heredan los hijos de la ira? Tenemos que marcarle una diferencia, ¿sí? Y decirle, hijo, yo no lo disfruté, disfrútalo vos. Yo esto no lo tuve, estuve en la tierra y la pasé fatal, pero vos disfrutalo. Que hayan hijos de obediencia. Hijos de obediencia, ¿sí? Pero los perfectos, no vamos a irnos a los perfectos ahora, ¿sí? Usted sabe que los perfectos son ¿quiénes? Los primogénitos, ¿sí? Pero mire, fíjese, en vez de irnos allá, nos vamos a ir a Isaías 5:8. Mientras usted busca eso, yo le hablo de los perfectos. La Biblia dice que el Señor tiene una congregación. Si dice que la tiene, nadie le puede discutir. Dicho está, hecho está. Es palabra que no puede ser cambiada. Dios tiene una congregación de primogénitos, de espíritu de los justos, hechos perfectos. Esos no solamente van a heredar las cosas de la tierra, van a heredar, los perfectos heredan las que son para siempre. ¿Sí? Las que son para siempre. Entonces, no solo no vamos a descuidar más de que no perdamos las promesas que tenemos para vivir en esta tierra, sino que no perdamos las promesas de los perfectos, ¿sí? La de los justos hechos perfectos. Esta es una congregación de primogénitos, ¿sí? Yo quiero mostrarle esto. Isaías 5:8 dice esto. Lo de los primogénitos está en Hebreos 12:23, pero leamos esto. Hay de los que juntan casa a casa y añaden heredad a heredad, hasta ocuparlo todo. ¿Habitaréis vosotros solo en medio de la tierra? El asunto que Dios tiene promesas para que nosotros disfrutemos en la tierra. Pero hay una cosa que no podemos hacer porque se nos iría la olla también. Nos desubicaríamos en cuanto a la herencia que el Señor tiene para nosotros, que no son solamente las terrenales. Tenemos herencias terrenales y herencias celestiales. Entonces, para poder vivir las terrenales yo necesito ser un manso, un justo, un bendito y esperar en Jehová, ¿sí? Pero para poder heredar las cosas espirituales o las que el Señor tiene para siempre, yo tengo que reconocer esto. ¿Qué voy a habitar yo solo en la tierra? Que me quiero ocupar todas las cosas de la tierra, ¿sí? El amontonar casas en la tierra. La idea es de que, por ejemplo, la iglesia se ha multiplicado mucho. Hay apóstoles que han llenado la tierra de casas. Un apóstol es el que se multiplica, usted sabe. Y abre casas acá y abre casas allá, gloria a Dios. Pero vamos a llenar la tierra solamente de casas, sin ubicar a otros en otro nivel. El Señor tiene las preciosas y grandísimas promesas que se salen del plano natural. Las cosas terrenales hay que darlas y hay que hablarlas y saber establecerlas. Yo veo de que se ha hablado mucho y se ha dicho mucho, pero ni siquiera se han logrado. No veo a la iglesia disfrutando las promesas de la tierra.
pero sí haber llenado casas, sí lo veo. Casas por todos lados, que no han disfrutado ni siquiera las terrenales y podrían estar disfrutando, aunque sean las terrenales, sin disfrutar las celestiales. Pero nosotros tenemos que saber de que nosotros tenemos promesas espirituales. Promesas que son las que tenemos que ayudarle a heredar a los demás. La de los lugares celestiales. La de los lugares celestiales, vamos a leer Isaías 58, 14. No podemos habitar nosotros solos en la tierra. La idea del Señor, fíjese, es que nosotros vayamos ocupando otros lugares para que otros ocupen los lugares terrenales. Solamente si yo me comienzo a elevar, que es lo que el Señor quiere, de que yo comience a ubicarme en los lugares celestiales, le comenzaré a dar lugares a los otros para que ocupen en la tierra. Pero tiene que haber una generación que se empiece a elevar y a ocupar los lugares celestiales. Isaías 58, 14 dice: entonces te deleitarás en Jehová, yo te haré subir sobre las alturas de la tierra y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre. Pero te voy a hacer subir. La heredad que tengo es para que subas. Hay una heredad que para tener esta heredad tengo que subir. Usted sabe que el pueblo de Israel, del cual nosotros dijimos, el Señor dice, esta es mi heredad, ¿sí? La generó este hombre, Jacob. Jacob le generó a Dios, a Israel. Esa heredad era de Dios. Pero a esa heredad le dice, yo te voy a hacer subir sobre las alturas de la tierra y te daré a comer la heredad ¿de quién? De tu padre, de Jacob. Usted sabe la heredad que le tocó a Jacob, la de la primogenitura. Llévame allá rápidamente. Génesis 27, 28. El Señor quiere darnos la heredad que está en las alturas. Diga conmigo, donde está Cristo sentado. Lo dijo el apóstol Pablo. Siéntense en los lugares celestiales donde está Cristo sentado. ¿Sí? Para que tengamos esa heredad, la heredad de ahí arriba, la heredad que tenía tu padre, ¿sí? La heredad que tenía Jacob fue la de primogénito. Usted conoce aquella historia de que se quedó con la primogenitura de su hermano, ¿sí? Y fíjese lo que se le dio a comer. Génesis 27, 28. Dios pues te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra y abundancia de trigo y de mosto. ¿Sí? Esta fue la heredad que le tocó, sin contarlo de abajo, porque no me quiero ir del tema, sin contarlo de abajo, ¿sí? Pero es la herencia que se le da a Jacob. Y le dice al pueblo, le dice, te quiero dar la herencia que le di a tu padre. No la tenés, vos no la tenés, te la di a tu padre y ustedes no la tienen, la primogenitura. La primogenitura es lo que tuvo Jesús y es la que nos ofrece a nosotros. Tiene que ver del rocío del cielo primero y de las grosuras de la tierra después. El que se anhele del rocío del cielo primero. ¿Qué es lo que sería el rocío del cielo? Las razones de Dios. Deuteronomio 32, 2. Las razones divinas, los motivos de por qué te digo lo que te digo, el consejo de por qué te digo lo que te digo, para que no te dé cosas y las malgastes, para que no te dé un tiempo y no lo aproveches, para que no te dé una vida y la malogres, para que no te dé hijos y los malogres. Te voy a dar primero las razones divinas y después todas las grosuras de la tierra, abundancia de trigo y de mosto, y ahí hay para sacar un montón, pero quiero que usted vea la diferencia, por favor. Creo que está en el verso 31, no lo anoté. Usted sabe que cuando Esaú se da cuenta de que se quedaron con la primogenitura de él se ofendió, bueno, le pasó de todo, pero fíjese cuando el padre le da, porque le dice, no tenés nada para mí, fíjese cuando el padre le da a él. Entonces Isaac, su padre, le dijo, ¿quién eres tú? Él le dijo, yo soy tu hijo primogénito. Se te mencionó un poquito más arriba. A ver.
Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, un poquito antes. A ver. Este se estremeció. A ver, cuando le da las palabras de bendición. Ahí está, mire, esta es la bendición que le da a Esaú, ¿sí? Le dice, he aquí será tu habitación en las grosuras de la tierra y del rocío de los cielos de arriba. ¿Ve una diferencia usted entre una bendición y otra? El orden. El orden. Un primogénito maneja primero las razones divinas. Es terrible que primero me den las grosuras de la tierra y después las razones de Dios cuando yo ya perdí las grosuras de la tierra. Si las grosuras, el rocío del cielo, las razones de Dios, el consejo divino es para que yo no desperdicie las cosas que me dio. Que me dé Dios las cosas y yo después las pierda porque no tuve el consejo antes. Si bien varía el resto de las cosas, yo quiero mostrarle que las razones de Dios le vendrán a todo hombre en su momento. Pero es muy triste, hermano, que te vengan las razones de Dios cuando ya estás acabándote y yendo para el otro lado. Y no disfrutaste ninguna de las promesas que tenías para la tierra. Y la oportunidad que Dios te da de sentarte en los cielos tampoco la tengas. Cuando los otros están sentados en lugares celestiales, estamos hablando de lugares espirituales de Dios, donde Dios va elevando, te va entregando herencia, te va entregando una posición, porque has comenzado a entender razones divinas para entregársela a otro. Ministerio, un lugar de reconocimiento, para después disfrutar en abundancia las grosuras de la tierra. El de no saber el orden de las herencias, el de aprender a disfrutar el orden de la herencia va a ser importante. Aprenda a leer en el mundo espiritual. Aprenda a ver cómo hombres de Dios han logrado estatura, lugares espirituales establecidos por Dios. Cosas que no la perderán jamás por más que se mueran. No se pierden más. Pero juntamente con eso, ¿cómo están disfrutando? ¿Sí? Disfrutan de las grosuras de la tierra como no la disfruta nadie. Usted trabajando toda su vida no disfrutaría las grosuras que mi apóstol está disfrutando hoy. En un país, en otro, y sin cansarse. Un hombre a la edad de él ya debería cansarse por muchas cosas y uno lo ve y no se cansa. Lo disfruta. Trabajando, ganando más de lo que gana cualquiera, sin cansarse, agradando a Dios y formando hombres. La mejor herencia que uno podría tener. Y tiene para disfrutar el resto de su vida, para la eternidad. Ya marcó su lugar, ocupó el lugar que Dios quería que ocupara. Qué bueno poder alcanzar a ver eso. Otros estarán disfrutando de esos vuelos y esas cosas, pero también tengo que leer el mundo espiritual. Tengo que ver si realmente están disfrutando de esos vuelos y de todas esas cosas y no están marcando herencia. Si no están haciendo lo que dice Isaías 5:8, ¿sí? Que decía que va a llenar la tierra de tus casas. Levanta casa para arriba. Casas en la tierra habrá que seguir llenando, pero si yo no me levanto, no le puedo dar lugar a otro abajo. ¿Sí? La idea es que si nosotros nos elevamos, damos lugar a otros abajo. Que otros vayan tomando la posición que uno va dejando mientras uno se eleva. Lugares celestiales. Cierre los ojos que vamos a orar. Te damos gracias, Padre. Gracias por tu palabra. Señor, tu palabra, inspirada por tu Espíritu, confirmará a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si hijos, herederos. Padre, queremos ser herederos con Cristo. Queremos ser coherederos con Él. Aprender a ubicarnos en el lugar en el que se ubicó.
Enséñanos a ver, Señor, cuál es nuestra ubicación actual, para saber cuál es nuestra herencia actual. Porque hay herencias que van a tener que ser removidas, Dios. Porque hay posiciones que hay que ser movidas. Porque tendré que moverme de posición para poder posicionar la herencia. Señor, que sea tu espíritu y la palabra de tu espíritu confirmando a nuestro espíritu. Señor, si le dejamos hacer lectura a nuestra carne, volveremos a perder la oportunidad. Padre, en el nombre de Jesús, yo quiero cambiar los aires, Dios, porque el aire que opera en los hijos de desobediencia es el mismo espíritu que se mueve en el mundo. Es el que ha hecho perder la herencia. Pero ya no queremos perder más tiempo con la herencia. Tú le has dado herencia a tu iglesia para que vaya posicionándose, que vaya moviéndose de los lugares y estableciendo a otros en esos lugares. Dios mío, quiero clamar en esta hora por el auxilio de tu espíritu a través de la palabra, para que confirme a los espíritus en este día que son hijos de Dios, que tienen herencia, que no pueden regirse bajo el mismo espíritu que opera en el mundo, Dios. Establece, Señor, una atmósfera en sus vidas, en su casa, en esta iglesia, Dios amado. Señor, Señor, esa atmósfera que haga que se confirme nuestro espíritu todo el tiempo que escudriñamos tu palabra. Confírmanos, Señor, mientras meditamos en tu palabra. Tu palabra sobreabunda en las Escrituras. Trae las razones, Dios. Trae el consejo, Padre, para poder vernos, para saber, Señor, ver la heredad que tú tienes por delante. Señor, queremos dejarle a la generación que viene una herencia correcta. Queremos dejarle, Señor, a los nuestros lo mejor, sean de la carne o sean del espíritu. Queremos entregarle a la generación que viene lo mejor. Queremos mostrarle un Dios de gloria, un Dios de promesas y de respuestas. No solo un Dios que promete, pero ya no sabemos cuándo va a cumplir. Tan solo porque nosotros hayamos perdido una herencia. Venga el tiempo, Dios amado, que todo lo que tú le has prometido a los tuyos se cumplan. Dale de las grosuras de la tierra a los que están ubicados, papá. A los que están ubicados en tu palabra, para que cada una de tus promesas, Señor, sea la respuesta de tu heredad, de lo que tú prometiste en tu fidelidad, en el nombre de Jesús. Amén y amén.